Estaba sentado en la sala de espera del médico cuando sonó mi teléfono. Era mi única hija, Angela. Su voz sonaba extraña, casi fría cuando dijo: «Mamá, mañana nos vamos de viaje a Europa. Ya vendí tu casa de playa y tu auto. Necesitábamos el dinero. Adiós». Y ella colgó así sin más. 45 años criándola, sacrificándome por ella, y ella me descartó como basura. Pero respiré profundamente y sonreí porque había algo que mi querida hija no sabía. Mi nombre es Antonia Brooks. Tengo 71 años. Y hasta ese momento pensé que conocía a mi hija. Me quedé viuda hacía 6 meses. Mi marido, Robert, falleció de un ataque cardíaco mientras estábamos desayunando, tal como lo habíamos hecho cada mañana durante 45 años. Esa mañana me había servido café con crema y tostadas. Como siempre, me besó la frente y me dijo: «Buenos días, mi amor». Estas fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Angela había estado más presente en mi vida, o eso creía. Ella venía a visitarnos 3 veces por semana. Ella me ayudó con los arreglos del funeral y me acompañó a la tienda de comestibles. Incluso me sugirió que fuera al médico para un chequeo general. «Mamá, tienes que cuidarte más ahora que estás sola», decía con esa sonrisa que yo creía que era amor. Pero ahora entendí que era por conveniencia. La casa de la playa había sido nuestro santuario durante años. Robert y yo lo compramos cuando Angela tenía 15 años con mucho trabajo duro y sacrificio. Cada verano íbamos allí a crear recuerdos, a celebrar cumpleaños y navidades. Angela traería a sus novios y más tarde a su marido Edward. Yo cocinaría para todos, limpiaría y lavaría la ropa. Era nuestra tradición familiar. Nunca pensé que ella lo vería solo como dinero. Y el coche, aquella vieja camioneta Ford que Robert cuidaba como si fuera su propio hijo. Lo lavaba todos los domingos, cambiaba el aceite religiosamente y siempre lo estacionaba en el mismo lugar bajo la sombra del árbol. Angela sabía lo que ese camión significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su olor aún permanecía en los asientos. Cuando colgó, me quedé allí, en esa incómoda silla de plástico verde, rodeada de otras personas enfermas. Y por primera vez en meses, no lloré. Algo extraño ocurrió dentro de mí. Una calma que no había sentido desde la muerte de Robert. Porque en ese momento recordé algo que había olvidado por completo. 3 días antes de morir, Robert me había entregado un sobre Manila. «Antonia, pon esto en el cajón de tu cómoda. Si me pasa algo, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas listo». Lo había guardado sin pensarlo mucho. Después del funeral, con tanto dolor y tantos preparativos, simplemente lo olvidé. Pero allí estaba, esperándome en casa. La enfermera me llamó para ir a la oficina. El médico me examinó y dijo que tenía buena salud para mi edad, que solo necesitaba descansar más y comer mejor. Asentí y sonreí, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba pensando en ese sobre, en la frialdad en la voz de Angela y en cómo Edward probablemente estaba detrás de todo. Nunca le había gustado. Él siempre me vio como una molestia. Salí de la oficina y caminé lentamente hacia la parada del autobús. Según Angela, ya no tenía coche. Pero mientras esperaba, no pude evitar sonreír. Había algo poético en todo esto. Mi hija pensó que me había dejado sin nada. Pero lo que ella no sabía era que Robert, mi querido Robert, siempre había sido un hombre que planificaba con anticipación. Llegó el autobús y me senté junto a la ventana. Miré la ciudad pasar. Las casas, las tiendas, la gente corriendo por todas partes, todos con sus propias tragedias, sus propios secretos. Yo también tuve el mío. Y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa, fui directo a mi habitación. Abrí el cajón de la cómoda y allí estaba el sobre Manila, exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaron ligeramente cuando lo recogí. Pude sentir que había varios documentos dentro. Robert había escrito mi nombre en el frente con su elegante letra. Me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años y respiré profundamente.
Afuera estaba empezando a oscurecer y la casa se estaba llenando de esas sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el sobre lentamente, como si estuviera desenvolviendo un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro lo cambiaría todo. Lo que encontré en ese sobre me dejó sin aliento. Había documentos legales, escrituras, certificados bancarios y una carta escrita a mano de Robert. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer su familiar letra. Mi querida Antonia, si estás leyendo esto es que ya no estoy contigo. Perdóname por no contarte todo mientras estaba viva, pero quería protegerte de las preocupaciones. A lo largo de los años, invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de playa. Tenemos otras 6 propiedades, incluido el edificio de apartamentos donde viven Angela y Edward. También tenemos acciones en 3 empresas que valen más de lo que te imaginas. Eres rico, mi amor. Siempre fuiste rico, pero ahora también lo eres en el papel. Mis manos temblaban mientras miraba los documentos. Había escrituras de casas en diferentes barrios de la ciudad, un condominio en el centro, un pequeño motel en la costa y, de hecho, el edificio de apartamentos de 20 pisos donde vivía mi hija. Robert había sido el propietario silencioso durante los últimos 10 años, pero había puesto todo a nombre de una empresa que yo no conocía. Y según los papeles yo era el único dueño de esa empresa. También había extractos bancarios de cuentas que nunca supe que existían, con números que parecían irreales. Robert había sido conductor de autobús durante 40 años, pero aparentemente también había sido un inversor muy inteligente. Cada centavo que ahorramos, cada sacrificio que hicimos, él lo multiplicó en silencio y yo nunca supe nada. En la carta, Robert explicó que lo había mantenido todo en secreto porque no quería que yo me preocupara por el dinero ni que Angela supiera sobre nuestra situación financiera real. Sabes, nuestra hija Antonia, si supiera que tenemos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos ame por lo que somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos dejó pensando que no teníamos nada cuando en realidad lo teníamos todo. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa, tocando los muebles viejos y las chucherías que Angela siempre había criticado por estar anticuadas. Miré las fotos familiares en la pared, especialmente aquella en la que ella tenía 5 años, sentada en el regazo de Robert y riendo. ¿A dónde se fue esa dulce niñita? ¿Cuándo se volvió tan fría, tan calculadora? Al día siguiente, temprano por la mañana, sonó el teléfono. Era Angela de nuevo. Su voz sonaba diferente, más suave, pero ya había aprendido a tener cuidado con esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás? Quería comentarle que ya transferimos el dinero de la casa y del carro. Depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te ayudará a vivir unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte? Pregunté manteniendo la voz tranquila. Sí, mamá. Obviamente no íbamos a dejarte sin nada. Te dimos el 30%. Eso es justo, ¿verdad? Necesitamos el dinero para nuestra inversión en Europa. Edward tiene una increíble oportunidad de negocio allí. 30% de mis propias cosas. ¡Qué generoso! Veo. Miel. ¿Y cuándo te vas? Esta tarde. Nuestras maletas ya están preparadas. Estaremos ausentes por al menos 6 meses. Quizás más si el negocio va bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando regresemos te ayudaremos a encontrar un apartamento pequeño. Algo que se ajuste a tus necesidades. Se adapta a mis necesidades. Como si supiera cuáles eran mis necesidades. Está bien, Angela, que tengas un buen viaje. Oh, mamá. Sabía que lo entenderías. Siempre has sido tan compasivo. Te amamos mucho. Y ella colgó. Me quedé allí con el teléfono en la mano. Y por primera vez en meses, me reí. Me reí como no lo había hecho desde que murió Robert. La situación era tan absurda. Fue cómico. Mi hija me había robado, me había echado de mi propia casa. Me había hablado con una condescendencia insoportable y todo para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre. Pero lo que más me molestaba no era el dinero. Fue la facilidad con la que me descartó.
45 años de mi vida dedicados a ella, de sacrificio, de amor incondicional, y me había borrado de su vida con una llamada de 2 minutos. Eso fue lo que realmente dolió. Revisé mi cuenta bancaria en línea. Efectivamente, habían depositado una cantidad que probablemente a ellos les pareció generosa, pero que para mí era una burla. Habían vendido la casa de la playa por mucho menos de su valor, probablemente porque necesitaban el dinero rápidamente, y habían vendido la camioneta de Robert por una miseria. Esa tarde, desde mi ventana, vi a Angela y Edward cargar sus maletas en un taxi. Llevaba 2 maletas enormes. Ella llevaba un bolso de mano que parecía muy caro. Los vi reír, besarse y hacer planes. Parecían 2 adolescentes entusiasmados por una aventura. Nunca miraron hacia mi ventana, nunca se despidieron. Cuando el taxi se alejó, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Robert extendidos sobre la mesa. Tuve que tomar algunas decisiones. Podría llamar a un abogado, reclamar mis propiedades y recuperar todo lo que me habían quitado. Pero algo me decía que había una mejor manera de manejar esto, una manera más educativa. Llamé al señor Peterson, el abogado que había manejado los asuntos de Robert. Él había estado en el funeral, me había dado sus condolencias y me había dicho que lo llamara si alguna vez necesitaba algo. Bueno, ahora lo necesitaba. Señora Brooks, me alegra saber de usted. ¿Cómo estás? Estoy bien, señor Peterson. Necesito verte urgentemente. Encontré algunos documentos de Robert que no entiendo muy bien. Por supuesto, puedes venir a mi oficina mañana por la mañana. Voy a estar allí. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Roberto. Estaba sentado en su sillón favorito leyendo el periódico, como cada mañana. Y cuando me vio, sonrió y dijo, «Ya era hora, mi amor. Ya era hora de que te defendieras». Me desperté con una sensación extraña. No era exactamente felicidad, pero tampoco era la tristeza que había sentido durante tantos meses. Fue algo así como determinación. Por primera vez desde la muerte de Robert, tuve un propósito claro. Iba a recuperar lo que era mío, pero no de la manera que Angela esperaba. A la mañana siguiente me vestí con más cuidado de lo habitual. Me puse mi vestido color vino, ese que Robert siempre decía que me hacía ver elegante. Me arreglé el pelo y me puse un poco de maquillaje. Y cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte. La oficina del señor Peterson estaba en el centro de la ciudad. Era un edificio antiguo pero elegante, con suelos de mármol y grandes ventanales. Me saludó con una cálida sonrisa, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió por completo. Señora Brooks, esto es mucho más de lo que imaginaba. Robert era un hombre muy inteligente. Mire, según estos papeles usted es el dueño de, lo sé, señor Peterson. Ya los he revisado. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente. El señor Peterson me explicó que todo estaba en orden, que los documentos eran legítimos y que yo era el legítimo propietario de todas esas propiedades. También confirmó algo que ya sospechaba. La venta de la casa de la playa fue ilegal porque Angela no tenía derecho a venderla. Podemos recuperar la casa inmediatamente, señora Brooks, y también podemos proceder con acciones legales contra su hija por fraude. No, señor Peterson. No quiero proceder con acciones legales. Quiero hacer esto de otra manera. Quiero que todo permanezca en secreto por ahora. ¿Me puedes ayudar? Me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto que eres mi cliente. ¿Qué necesitas? Necesito que recuperes la casa de la playa discretamente. Haga lo que sea necesario para anular esa venta fraudulenta, y necesito que me ayude a obtener el control real de todas mis propiedades, especialmente del edificio donde vive mi hija. Entiendo. Será un proceso que tardará algunas semanas, pero es totalmente factible. Perfecto. Y señor Peterson, no necesito que nadie sepa que estoy detrás de todo esto, al menos por ahora. Cuando salí de su oficina, me sentí como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro observando a la gente, los edificios,
la vida que transcurría con normalidad. Pero para mí todo había cambiado. Tenía un plan. Las siguientes semanas fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, yo era una viuda pobre que había sido abandonada por su hija. Pero en secreto, yo era una mujer rica que orquestaba silenciosamente la recuperación de mis activos. El señor Peterson trabajó eficientemente y cada pocos días me llamaba para contarme actualizaciones sobre el progreso de los procedimientos legales. Decidí quedarme en mi casa por el momento. Era mío después de todo, aunque Angela probablemente esperaba que me mudara a una habitación individual. Cada mañana me despertaba, desayunaba en la misma mesa que Robert y yo habíamos compartido durante tantos años y luego salía a caminar por el barrio. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservaban para las viudas recientes. Aurora, mi vecina de toda la vida, se me acercó una tarde mientras estaba regando las plantas del frente. Antonia, querida, ¿es cierto que Angela se fue a Europa y te dejó sola? Sí, Aurora, ella se fue con Edward. Tienen planes de negocios allí. ¿Y cómo vas a vivir, cariño? Todos sabemos que Robert no dejó mucho dinero. Si supieras, pensé. No te preocupes, Aurora. Estaré bien. ¿Necesitas algo? Puedo traerte algo de comida y ayudarte con las compras. Eres muy amable, pero estoy bien, de verdad. Aurora me miró con esa expresión que conocía bien. Era la misma mirada que recibí después del funeral. La compasión se mezcló con un poco de alivio al saber que no era su tragedia. Bueno, ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Estas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la señora de la tienda de la esquina. Todos me hablaban con ese tono suave que usan con los desafortunados, y yo asentía, sonreía y les agradecía su preocupación. Pero por dentro, una parte de mí disfrutó esta actuación. Era como vivir una doble vida. El señor Peterson me llamó un miércoles por la mañana. Señora Brooks, tengo buenas noticias. Pude anular la venta de la casa de playa. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, por lo que recuperaron su dinero sin ningún problema. La casa es tuya de nuevo. Excelente, señor Peterson. Y el edificio donde vive Angela, ese es más complicado. Técnicamente, siempre ha sido el propietario a través de la empresa, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que tengas el control directo. Esto debería tomar otras 2 semanas. Perfecto. Manténme informado. Después de colgar, me senté en la cocina con mi café y pensé en Angela. Ella había estado en Europa durante 3 semanas y yo no había sabido nada de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una postal. Para ella, yo había dejado de existir en el momento en que consiguió el dinero que necesitaba, pero yo sabía que eso iba a cambiar pronto. Decidí visitar la casa de la playa. Tomé el autobús hacia la costa, la misma ruta que Robert y yo habíamos tomado cientos de veces. La casa era exactamente como la recordaba, pequeña, pintada de color crema con un porche con vista al mar. Los nuevos propietarios habían colocado algunas plantas en macetas en los escalones, pero aparte de eso, todo estaba igual. Me senté en la acera del otro lado de la calle y lo miré durante 1 hora. Recordé las tardes de verano cuando Angela era pequeña, corriendo por la playa y construyendo castillos de arena. Robert asaba pescado en la barbacoa mientras yo preparaba ensaladas en la cocina. Angela trae amigos, luego novios, luego a Edward. Todos esos momentos felices que ella había reducido a una simple transacción comercial. Un señor mayor salió de la casa y me vio sentado allí. Se acercó a mí con curiosidad. ¿Está bien, señora? Sí, gracias. Solo estoy recordando. Conocí a los antiguos propietarios. Sí, los conocía muy bien. Qué lástima lo que pasó. Nos dijeron que la señora mayor estaba muy enferma y necesitaba vender rápido. Creímos que era una ganga, pero resultó que la venta no era legal. Tuvimos que devolver la casa. ¿Los conocí personalmente? No. Todo lo hicimos a través de intermediarios, pero nos dijeron que la hija estaba manejando todo porque la madre no podía. ¡Qué situación tan triste!
Si supieras lo triste que realmente fue, pensé. Bueno, me alegro de que no hayas perdido tu dinero. Sí. Afortunadamente todo salió bien. Aunque ahora tenemos que buscar otra casa. Nos gustó mucho. Salí de allí con el corazón pesado. No fue solo el dinero lo que dolió. Fue la facilidad con la que Angela mintió sobre mí. Ella había inventado una historia sobre mi enfermedad. Ella había utilizado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus acciones. Para ella yo no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que había que eliminar. Esa noche, llamé nuevamente al señor Peterson. Señor Peterson, necesito que me ayude con algo más. También quiero recuperar la camioneta de Robert. Eso será más difícil, señora Brooks. El camión estaba a tu nombre, pero tu hija tenía un poder que le permitía venderlo. ¿Cómo es eso posible? Al parecer, usted firmó ese poder hace unos meses después de la muerte de su marido. ¿No te acuerdas? Allí estaba, el momento en que Angela comenzó a planificar todo esto. Recordé vagamente haber firmado unos papeles que ella me había traído, diciéndome que eran para facilitar los trámites del funeral y de la herencia. Estaba tan confundido por el dolor que firmé sin leer. ¡Qué ingenua había sido! Lo entiendo, señor Peterson. ¿Hay alguna forma de recuperarlo? Podemos intentarlo, pero será más complicado. Necesitaríamos demostrar que usted firmó ese poder notarial bajo engaño o coerción. Vamos a hacerlo. Quiero recuperar todo lo que me quitaron. Durante las siguientes semanas, desarrollé una rutina extraña. Por las mañanas, yo era la viuda pobre que todos conocían. Salía a comprar cosas necesarias, hablaba con los vecinos y mantenía las apariencias. Pero por las tardes, me convertí en empresaria. Estudiaría los documentos de Robert, hablaría con el señor Peterson y planificaría mi próximo movimiento. Aprendí cosas sobre finanzas que nunca pensé que necesitaría saber. Descubrí que Robert había sido mucho más inteligente de lo que pensaba. Cada una de sus inversiones había sido cuidadosamente calculada. El edificio donde vivía Angela, por ejemplo, no solo era rentable por el alquiler. Estaba en una zona que se estaba revalorizando rápidamente. También descubrí que Edward, el marido de Angela, tenía muchas deudas. Había solicitado préstamos utilizando como garantía el apartamento en el que vivían, sin saber que no era el verdadero propietario. Cuando los bancos se dieran cuenta de esto, iba a tener serios problemas. El señor Peterson me llamó un viernes con noticias importantes. Señora Brooks, hemos terminado todo el papeleo. Ahora tienes el control total de todas tus propiedades. También recuperé la camioneta de Robert. El comprador resultó ser un conocido mío, y cuando le expliqué la situación, aceptó devolverlo a cambio de una pequeña compensación. Excelente trabajo, señor Peterson. Ahora necesito que me ayudes con una cosa más. Quiero que le envíes una carta a mi hija. ¿Qué tipo de carta? Un aviso de desalojo. Hubo silencio al otro lado de la línea. Señora Brooks, ¿está segura que desea hacer esto? Estoy completamente seguro. Ella decidió que yo no era importante en su vida. Ahora ella va a descubrir lo importante que realmente soy. Entiendo. ¿Quieres que lo envíe a Europa? No. Quiero que se lo des cuando regrese. Tengo la sensación de que será muy pronto. No me equivoqué. Esa misma tarde, Aurora llegó corriendo a mi casa con nuevas noticias del barrio. Antonia, ¿sabías que Edward está en problemas con el banco? Mi cuñado que trabaja allí me dijo que están investigando unos préstamos que sacó usando como garantía el apartamento en el que viven, pero resulta que el apartamento no es suyo. ¿En realidad? Sí. Y parece que Angela no sabía nada. Dicen que tendrá que regresar de Europa para solucionar este lío. ¡Qué situación tan complicada! Sí. Y lo peor es que aparentemente Edward le mintió sobre el negocio en Europa. No hubo negocio. Él solo quería escapar de las deudas que tenía aquí. Perfecto. Todo estaba saliendo exactamente como esperaba. Angela había confiado en Edward,
Había sacrificado su relación conmigo por él, y ahora estaba descubriendo que él no era el hombre que ella pensaba que era. Esa noche, me senté en el porche con una taza de té y miré las estrellas. Robert solía decir que las estrellas eran las almas de personas que habían vivido una vida plena cuidando a sus familias desde el cielo. Si eso era cierto, entonces él estaba allí arriba, observando cómo su plan se desarrollaba a la perfección. Gracias, mi amor, le dije al cielo. Gracias por cuidarme incluso después de tu muerte. Al día siguiente, el señor Peterson me llamó temprano. Señora Brooks, tengo noticias. Su hija acaba de llegar al país. Está sola en el aeropuerto. ¿Sola? Sí. Al parecer, Edward se quedó en Europa. Corren rumores de que tuvieron una pelea muy fuerte. Ya veo. ¿Envió la carta? La voy a enviar hoy. Debería recibirla mañana. Colgué el teléfono y me quedé allí, en la cocina, con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Después de tantas semanas de planificación silenciosa, por fin había llegado el momento de la primera mudanza real. Angela estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que creía. Angela llegó a su apartamento el martes por la noche. Lo supe porque Aurora, que parecía tener informantes por todo el barrio, vino a decirme al día siguiente: Antonia, su hija regresó anoche. La vi entrar con una maleta, pero tenía un aspecto terrible, pálida, con ojeras, como si hubiera estado llorando todo el vuelo. Solo, completamente solo. Y algo curioso, Antonia, cuando el portero le pidió las llaves, no las tenía. Tuvo que pedirle al superintendente que la dejara entrar con la copia de emergencia. Interesante. Albert tenía las llaves, lo que significaba que probablemente había decidido no regresar. O tal vez Angela había descubierto algo sobre él y había huido. En cualquier caso, mi hija estaba de regreso, y muy pronto recibiría mi pequeño regalo de bienvenida. El señor Peterson me llamó esa misma tarde. Señora Brooks, la carta fue entregada hace una hora. El portero confirmó que su hija lo recibió en persona. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dimos? 30 días para desalojar el apartamento según normas legales. Pero señora Brooks, ¿está segura que desea hacer esto? Ella es tu hija después de todo. Señor Peterson, mi hija me echó de mi propia casa con una llamada telefónica de 2 minutos. Ella vendió mis cosas sin preguntar. Ella me trató como basura. Ahora aprenderá que las acciones tienen consecuencias. Entiendo. Solo quería asegurarme de que habías considerado todas las implicaciones. Los he considerado, señor Peterson. Todos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto imaginando la cara de Angela cuando leyera la carta. La confusión inicial, luego la incredulidad, luego el pánico. Probablemente pensaría que fue un error que alguien estuviera tratando de estafarla. Pero cuando llamó para verificar, descubrió que todo era completamente legal. Al día siguiente, como si hubiera estado esperando mi llamada, el teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era Angela y su voz sonaba desesperada. Mamá. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, cariño. ¿Cómo estuvo Europa? Mamá, no tengo tiempo para eso ahora. Ayer recibí una carta muy extraña. Dice que tengo que desocupar mi apartamento en 30 días. Debe ser un error, ¿no? ¿Sabes algo sobre esto? Un aviso de desalojo. ¡Qué extraño! ¿De quién? De una empresa de la que nunca había oído hablar. Se llama Espera, déjame encontrar la carta. Robert Investments, Inc. ¿Conoces esta empresa? Robert había utilizado su propio nombre para la empresa. ¡Qué poético! No, cariño. Nunca había oído ese nombre. ¿Estás seguro de que la carta es legítima? Eso es lo que quiero averiguar. Mamá, necesito que me ayudes. No sé qué hacer. Edward me dejó en Europa. Se fugó con otra mujer y ahora vuelvo a esto. No entiendo qué está pasando. Allí estaba la confirmación. Edward la había abandonado.
Probablemente cuando se acabó el dinero o cuando se dio cuenta de que los problemas legales en casa eran más graves de lo que pensaba. Pobre Angela. Ella había sacrificado a su familia por un hombre inútil. Lo siento mucho, cariño. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el apartamento, pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más. La ironía era perfecta. Ahora que se quedó sin el hombre por el que me había abandonado, recordó que tenía una madre. Por supuesto, cariño. Ven cuando quieras. Estoy en camino. Colgué el teléfono y me miré en el espejo. Tenía que ser perfecto para esta actuación. Me puse mi vestido gris más conservador, me até el pelo en un moño sencillo y practiqué mi expresión de madre preocupada pero resignada. Cuando Angela llegara, vería exactamente lo que esperaba ver, una viuda pobre y vulnerable que había sido abandonada por su propia hija. Angela llegó una hora más tarde. Cuando abrí la puerta me sorprendió lo mal que se veía. Había perdido peso, tenía profundas ojeras y su ropa cara parecía arrugada y descuidada. Sus ojos estaban rojos de llorar. «Mamá», dijo, y por un momento pensé que iba a abrazarme, pero se detuvo como si de repente recordara cómo habían terminado las cosas entre nosotros. «Pasa, cariño. ¿Quieres café?» «Sí, por favor». Nos sentamos en la cocina en la misma mesa donde había leído los documentos de Robert semanas atrás. Angela parecía pequeña en esa silla, perdida, como cuando era niña, y vino a contarme sus problemas escolares. «Mamá, siento mucho la forma en que me fui. Sé que no te traté bien. Eso ya es cosa del pasado, cariño». «No, no lo es. Te traté mal. Dije cosas horribles y ahora su voz se quebró. Ahora no tengo a nadie». «¿Qué pasó con Edward?» «Se fue con una camarera de hotel de 25 años en París. Resulta que nunca hubo ningún negocio en Europa. Todo era una mentira. Él solo quería escapar de las deudas que tenía aquí y usar el dinero de la venta de su casa para financiar su aventura». «¿Todas las deudas?» «Sí, mamá. Tantas deudas». Al parecer había estado pidiendo préstamos durante años, utilizando como garantía el apartamento en el que vivíamos. Pero ahora me entero que él no era el dueño del apartamento. ¿Cómo es eso posible? Esta fue mi oportunidad. No lo sé, cariño. Los asuntos de propiedad son muy complicados. El problema es que ahora los bancos me persiguen por sus deudas. Dicen que desde que nos casamos, yo también soy responsable. Y encima, este aviso de desalojo. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero. No tengo trabajo. No tengo dónde vivir. Ella empezó a llorar. Lágrimas reales de genuina desesperación. Y por un momento, el corazón de mi madre se ablandó. Quería abrazarla, consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero luego recordé la frialdad en su voz cuando me llamó desde el consultorio del médico. La facilidad con la que me había descartado. La forma en que me había hablado era como si yo fuera una carga. ¿Hablaste con un abogado sobre la carta? No tengo dinero para un abogado, mamá. Gastamos todo el dinero en Europa. Edward tomó lo poco que quedaba cuando se fugó con esa mujer. Entonces, ¿qué vas a hacer? No sé. Pensé que tal vez podría quedarme contigo por un tiempo, solo hasta que encuentre un trabajo y pueda conseguir un lugar pequeño para vivir. Esta era la pregunta que estaba esperando. Después de echarme de mi propia casa, después de vender mis cosas, después de tratarme como basura, ahora quería que la rescatara. Ella quería que la pobre viuda que había creado la salvara de las consecuencias de sus propias acciones. Por supuesto, cariño, esta siempre será tu casa. Angela me miró con sorpresa, como si no esperara que fuera tan fácil. ¿En serio, mamá, después de todo lo que pasó? Eres mi hija, Angela. Eso nunca cambiará. Ella se levantó y esta vez me abrazó. Fue un abrazo desesperado de alguien que se estaba ahogando y se aferraba a lo único que podía encontrar. Yo también la abracé, pero no con el amor incondicional de antes.
Ahora había cálculo en mi abrazo. Estrategia. Gracias, mamá. Prometo que encontraré un trabajo pronto. No seré una carga. No te preocupes por eso ahora. Descansa, recupérate y luego veremos cuáles son tus opciones. Ángela salió esa tarde a buscar algunas cosas a su apartamento. Me quedé en la cocina, pensando en lo fácil que había sido. Ella había llegado a mí exactamente como lo había planeado, rota, desesperada, sin opciones y, lo mejor de todo, no sospechaba nada. Para ella, yo seguía siendo la pobre madre abandonada que necesitaba su compasión. Pero esto era solo la primera parte de mi plan. Tenerla viviendo conmigo me daría la oportunidad perfecta para la siguiente etapa. Iba a dejarla instalarse, sentirse segura y creer que había encontrado un refugio en mi casa. Y luego, cuando menos lo esperaba, le iba a enseñar la diferencia entre ser pobre por elección y ser pobre por consecuencias. Esa noche llamé al señor Peterson. Señor Peterson, necesito que haga algo más por mí. Dígame, señora Brooks, quiero que investigue las deudas de Edward. Quiero saber exactamente cuánto le debe a quién y qué opciones legales tengo para separarlos de mi hija. Eso llevará tiempo, pero es factible. Perfecto. Y señor Peterson, quiero que mantenga esto en absoluto secreto. Nadie puede saber que estoy detrás de esta investigación. Por supuesto, señora Brooks, ¿puedo preguntarle cuál es su plan final? Mi plan, señor Peterson, es muy simple. Voy a salvar a mi hija, pero primero ella tiene que entender lo que realmente significa tocar fondo. Cuando colgué, me serví una copa del vino que Robert había estado guardando para ocasiones especiales. Había pasado mucho tiempo desde que tuve una ocasión especial como esta. El juego había comenzado y, por primera vez en meses, tenía todas las buenas cartas en mi mano. Ángela se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que quedaba de su vida anterior. La observé mientras desempacaba en su antigua habitación, la misma en la que había dormido durante su adolescencia, y pude ver la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un condominio de lujo a refugiarse en el dormitorio de su infancia. Mamá, encontré esto en el apartamento, dijo, mostrándome un sobre Manila. Estaba entre las cosas de Edward. Tiene tu nombre. Era otro sobre de Robert. Se me aceleró el corazón, pero mantuve la compostura. ¿Mi nombre? Qué raro. Sí, mira. Me enseñó el sobre. Efectivamente, tenía mi nombre escrito con la letra de Robert, pero este sobre era diferente del que había encontrado en mi cómoda. Este era más pequeño, más nuevo. Quizás Edward lo encontró entre las cosas de papá cuando murió y olvidó dármelo. Ángela dijo, ¿es posible? ¿Puedo verlo? Abrí el sobre en su presencia. Dentro había una carta breve y una llave pequeña. La carta decía, Antonia, si estás leyendo esto después de haber recibido el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en la sucursal del centro del Banco Central. El número es 247. Hay algo ahí que puede ayudarte a ayudarla, pero úsalo sabiamente. Con amor eterno, Robert. Ángela leyó la carta por encima de mi hombro. ¿Una caja de seguridad? Papá tenía una caja de seguridad. No tenía ni idea. Yo tampoco. Mentí. Tu padre nunca me habló de esto. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay ahí? No lo sé, cariño. Quizás sea mejor dejar las cosas como están. Pero, mamá, tal vez haya algo importante ahí. Documentos o no sé, tal vez algo valioso que nos pueda ayudar. La desesperación en su voz era palpable. Ángela se aferraba a cualquier posibilidad de encontrar una salida a su situación, y yo iba a dejar que se aferrara un poco más antes de mostrarle la realidad completa. Está bien, dije después de una pausa calculada. Podemos ir mañana. Esa noche, Ángela y yo cenamos juntos por primera vez en meses. Ella había cocinado, tratando de ser útil, pero la comida sabía a culpa y desesperación. Ella me contó más detalles sobre lo que había sucedido en Europa, y cada historia era peor que la anterior. Edward mintió sobre todo, mamá,
no solo sobre el negocio, sino también sobre las deudas. Pensé que solo debía un poco de dinero, pero resulta que debe más de 100.000 pesos. Y lo peor es que usó mi nombre para algunos de los préstamos sin que yo lo supiera. ¿Cómo es eso posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él, le di algunos documentos para que manejara los trámites bancarios de nuestra cuenta conjunta. Nunca pensé que los usaría para esto. ¿Tienes alguna forma de demostrar que no lo sabías? No sé. Es todo tan complicado. Los bancos dicen que, como nos casamos, de todas formas soy responsable de todas sus deudas. ¿Y el divorcio? Ni siquiera sé dónde está Edward ahora. Él simplemente desapareció. Su teléfono está desconectado. Él no responde correos electrónicos. Nada. Es como si hubiera desaparecido. Perfecto. Edward había huido como la rata que siempre había sido, dejando a Angela para que enfrentara sola las consecuencias de sus acciones. En cierto modo, me había hecho un favor. Ahora mi hija estaba experimentando exactamente lo que yo sentí cuando él me abandonó. Traición por parte de alguien en quien había confiado completamente. Lo siento mucho, cariño. No sabía que las cosas estaban tan mal. Yo tampoco, mamá. Creí que Edward me amaba. Que íbamos a construir algo juntos, pero resulta que yo solo era una forma fácil para él de conseguir dinero y documentos. Angela empezó a llorar de nuevo. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no me di cuenta de quién era realmente? Fue tentador decirle que había visto las señales desde el principio, que había tratado de advertirle que Edward nunca parecía confiable, pero eso habría roto mi fachada de madre compasiva y vulnerable. A veces el amor puede ser cegador, cariño. No te culpes a ti mismo. Pero mamá, no solo arruiné mi vida. Arruiné el tuyo también. Te traté horriblemente. Te quité tu casa, tu camioneta, tus cosas y todo para dárselo a un hombre que me abandonó a la primera oportunidad. Ahora somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir gracias a mí. Eso es cosa del pasado, Angela. Estaremos bien. No, no lo es. Ahora ambos estamos en problemas debido a mis errores. Perdiste todo lo que papá te dejó y yo perdí mi matrimonio y mi futuro. Somos dos mujeres pobres intentando sobrevivir. Si ella supiera, pensé que en ese mismo momento tenía más dinero del que ella podía imaginar, que era el dueño del edificio donde vivía, que podía resolver todos sus problemas con una sola llamada telefónica. Pero aún no era el momento. Al día siguiente fuimos al banco. Angela estaba nerviosa y esperanzada. Mantuve mi actuación como una viuda confundida que no entendía mucho sobre finanzas. El empleado del banco nos condujo a las cajas de seguridad, verificó mi identificación y abrió la caja número 247. Dentro había joyas, muchas joyas, anillos, collares, pulseras, aretes. Reconocí algunas piezas como reliquias de la familia de Robert. Otros eran completamente nuevos para mí. También había una carta explicando el origen de cada pieza y su valor aproximado. Angela se quedó sin aliento. Mamá, esto debe valer una fortuna. ¿Crees eso? Sí. Mira esta esmeralda en este collar de perlas. Mamá y papá guardaron un tesoro aquí. Según la carta de Robert, las joyas valían aproximadamente $200.000. Era una cantidad importante, pero no era nada comparada con el resto de mis activos. Fue como encontrar unas monedas debajo del sofá cuando tienes $1 millón en el banco. ¿Qué hacemos con esto, mamá? No lo sé, cariño. Son recuerdos familiares. Pero, mamá, podríamos vender algunas de las piezas. Con este dinero podrías recuperar tu casa en la playa y yo podría pagar algunas de las deudas de Edward. Allí estaba de nuevo. Incluso cuando encontraba algo valioso, la primera reacción de Angela era pensar en cómo usarlo para resolver los problemas que Edward había creado. Ella aún no había aprendido nada. ¿Estás seguro de que deseas utilizar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Edward? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago algo pronto, los bancos me van a embargar todo lo que tengo. Y técnicamente no soy dueño de nada.
Todo estaba a nombre de Edward. Piénsalo bien, cariño. Una vez que vendas estas joyas, no podrás recuperarlas. Lo sé, pero ¿qué más puedo hacer? No puedo conseguir trabajo con todos estos reclamos legales pendientes. Ningún empleador querrá contratar a alguien con tantos problemas legales. Nos llevamos las joyas a casa. Ángela los extendió sobre la mesa de la cocina y los examinó uno por uno, calculando cuáles podía vender y cuáles podía conservar. Fue doloroso verla reducir décadas de historia familiar a números en una hoja de cálculo. Mamá, creo que puedo conseguir $180,000 por las joyas, dijo una tarde, contando los billetes en la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás seguro que deseas hacer esto? No tengo elección. Si no pago algo pronto me confiscarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Ángela estaba preocupada por perder una casa que era de su propiedad, pagar las deudas de un hombre que la había abandonado con dinero de joyas que habían pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con un asesor financiero gratuito en el banco. Ella me dijo que priorizara las deudas que tienen garantías reales porque esas son las que pueden afectar la propiedad o llevar a una ejecución hipotecaria inmediata. Ángela había madurado mucho en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora investigaba cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había hecho más responsable pero también más frágil. Esa noche, mientras organizaba los documentos de la deuda sobre la mesa, recibí una llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo un informe completo sobre las deudas de Edward. La situación es peor de lo que pensaba. ¿Cuánto peor? Debe más de $200,000 a varios bancos y también tiene deudas con prestamistas privados. Lo que es más preocupante es que utilizó documentos falsificados con la firma de su hija para algunos de estos préstamos. Eso significa que Ángela es legalmente responsable. Es complicado. Si podemos demostrar que ella no sabía, tal vez podamos sacarla de algunas de sus deudas. Pero será un proceso largo y costoso. ¿Cuánto cuesta un buen abogado especializado en este tipo de casos? Probablemente $50,000 si no hay garantía de éxito. Entiendo. ¿Y si simplemente paga las deudas? Si tiene el dinero, esa sería la solución más rápida, pero dudo que tenga acceso a esa cantidad. Señor Peterson, quiero que prepare todos los documentos necesarios para sacar a mi hija de estas deudas, pero no le digan nada todavía. Vas a pagarle a la señora Brooks. Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hija, pero esto tiene que manejarse de una manera muy específica. Cuando colgué, encontré a Ángela en la sala mirando las joyas con una expresión triste. Parecía perdida, como un niño que había roto su juguete favorito y no sabía cómo arreglarlo. ¿En qué estás pensando, cariño? ¿Y papá? ¿Qué tan decepcionado estaría de mí si pudiera ver lo que hice con mi vida? Tu padre te quería mucho, Ángela. Él lo entendería. No, mamá. Me enseñó a ser responsable, a valorar la familia, a no ser egoísta. Y hice exactamente lo contrario. Abandoné a mi madre por un hombre que resultó ser un mentiroso. Vendí los recuerdos de mi familia por dinero. Arruiné todo lo que construyó. Por primera vez desde que regresó, escuché un arrepentimiento genuino en su voz. No se trataba simplemente de lamentar las consecuencias de sus acciones, sino de un verdadero reconocimiento de que había hecho algo moralmente incorrecto. La gente comete errores, cariño. Lo importante es aprender de ellos. ¿Pero cómo aprendo de esto, mamá? ¿Cómo reparo el daño que he causado? Esta era la pregunta que estaba esperando. Ángela finalmente estaba lista para enfrentar la verdad sobre sus acciones y sus consecuencias. Pero aún no era el momento de revelar mi carta final. Primero tuve que dejarla tocar fondo por completo. Los siguientes días fueron cruciales para mi plan. Ángela decidió vender la mayoría de las joyas, quedándose solo con el anillo de compromiso que me había regalado Robert y un pequeño collar que había pertenecido a su abuela.
La observé prepararse para ir a las joyerías, investigar precios y negociar con los compradores. Fue doloroso verla reducir décadas de historia familiar a transacciones comerciales, pero fue necesario para que comprendiera el peso real de sus decisiones. Mamá, me dieron $180,000 por las joyas, me dijo una tarde, mientras contaba los billetes en la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás seguro que deseas hacer esto? No tengo elección. Si no pago algo pronto, me embargarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Ángela estaba preocupada por perder una casa que era de su propiedad, pagar las deudas de un hombre que la había abandonado con dinero de joyas que habían pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con un asesor financiero gratuito en el banco. Ella me dijo que priorizara las deudas que tienen garantías reales porque esas son las que pueden afectar la propiedad o llevar a una ejecución hipotecaria inmediata. Ángela había madurado mucho en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora investigaba cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había hecho más responsable pero también más frágil. Esa noche, mientras organizaba los documentos de la deuda sobre la mesa, recibí una llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo noticias importantes. Logramos localizar a Edward. ¿Dónde está? En París, tal como sospechaba su hija. Pero aquí está la parte interesante. Está tratando de obtener la residencia francesa a través de un matrimonio falso con esa joven que mencionó su hija. ¿Un matrimonio falso? Sí. Al parecer, la niña necesita papeles y él necesita una forma de quedarse en Europa sin ser deportado. Pero lo más importante es que encontramos evidencia de que falsificó deliberadamente los documentos de su hija con la intención de huir del país. Eso significa que Ángela puede salir de las deudas. Con estas pruebas sí podemos demostrar fraude y coerción. Tu hija no tendrá que pagar nada por lo que Edward hizo a sus espaldas. Fue perfecto. Tenía una manera de salvar a Ángela de todas sus deudas legalmente sin que ella sospechara que yo tenía el dinero para hacerlo. Señor Peterson, quiero que inicie el proceso legal de inmediato. No le digas nada a mi hija todavía. Quiero que el proceso esté completamente terminado antes de decírselo. No quiero darle falsas esperanzas. Comprendido. Esto tomará alrededor de 3 semanas, quizás un mes. Perfecto. Cuando colgué, Ángela me miró con curiosidad. ¿Quién era esa, mamá? Una señora que preguntaba por la señora Davis, nuestra vecina de la esquina. Ella tenía el número equivocado. Mentir se había vuelto fácil. Cada día que pasaba me sentía más cómoda con esa doble vida que llevaba. Por un lado, yo era la madre pobre y abandonada que Ángela creía que era. Por otro lado, yo era una mujer rica que orquestaba silenciosamente la salvación y la educación de mi hija. Durante las siguientes 2 semanas, vi a Ángela luchar con decisiones que nunca tuvo que tomar, como estirar el dinero para comprar comida, como negociar con los acreedores, como buscar trabajo cuando su historial crediticio está arruinado. Fue una educación cruel pero necesaria. Mamá, hoy fui a 3 entrevistas de trabajo. Me lo dijo una noche, llegando a casa con los pies hinchados y la cara cansada. 2 de ellos me dijeron que no pueden contratarme por los problemas legales pendientes. El tercero me ofreció un trabajo a tiempo parcial limpiando oficinas por la noche. ¿Vas a tomarlo? No tengo elección. Paga muy poco, pero es mejor que nada, y puedo trabajar de noche para poder seguir buscando algo mejor durante el día. Ver a mi hija, que había vivido una vida cómoda durante más de 40 años, preparándose para limpiar oficinas por la noche, me rompió el corazón. Pero también me llenó de orgullo. Finalmente se enfrentaba a la realidad sin esperar que alguien más resolviera sus problemas. ¿Estás seguro de que puedes soportar tanto trabajo físico? Tendré que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti, mamá. Ya es bastante malo que me dejes vivir aquí gratis. Esta es tu casa, Ángela. No, mamá. Esta es tu casa y estoy aquí gracias a tu generosidad,
pero no voy a aprovecharme de ella para siempre. Una noche, mientras Ángela estaba en su primer turno de limpieza, Aurora vino a visitarla. Ella se sentó en la cocina conmigo, bebiendo té y mirando las fotos familiares en las paredes. Antonia, tengo que preguntarte algo. ¿Sabías que Ángela iba a regresar en estas condiciones? ¿Qué quieres decir? Bueno, cuando se fue, parecía tan segura de sí misma, tan arrogante. Habló de la gran vida que iba a tener en Europa y de lo exitoso que fue Edward. Y ahora ella ha vuelto, completamente rota, trabajando en un empleo de limpieza, viviendo contigo otra vez. La vida da muchas vueltas. Aurora, sí, pero hay algo más. He estado observando a Ángela estos días y se ve diferente. No solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Aurora siempre había sido muy perspicaz. ¿Qué crees que aprendió? Creo que aprendió el valor de las cosas que había dado por sentado, como tener una madre que la ama incondicionalmente. Tal vez. Aurora, ¿puedo decirte algo? Cuando Angela se fue y te trató tan mal, muchos de nosotros pensamos que nunca la perdonarías. Pero aquí estás tú cuidándola de nuevo, dándole un hogar cuando ella no tiene a dónde ir. Ella es mi hija, Aurora. Sí, pero no todas las madres harían lo que tú haces, especialmente después de haber sido tratadas como te trataron. Si Aurora supiera la verdad completa, que yo tenía el poder de resolver todos los problemas de Ángela, pero que estaba eligiendo dejarla sufrir un poco más para que aprendiera la lección completa. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que haría una buena madre, pero también creo que Ángela necesita comprender plenamente lo que perdió cuando te abandonó. ¿Qué quieres decir? Creo que ella necesita valorarte no solo como la madre que la rescata cuando está en problemas, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable durante 45 años. Ella necesita respetarte, no solo necesitarte. Aurora había dado en el clavo. Ese era exactamente el objetivo de todo mi plan. No quería que Ángela volviera a mí por desesperación. Quería que ella regresara por respeto genuino y amor maduro. ¿Y cómo crees que eso puede suceder? Creo que ya está sucediendo. La he visto estos últimos días, Antonia. La forma en que ella te habla ahora es completamente diferente. Ella ya no es la hija que te da órdenes o te trata como una carga. Ahora es una mujer adulta que está genuinamente agradecida de tener una madre como tú. Esa noche cuando Ángela regresó de su trabajo, la vi llegar cansada, pero con una nueva dignidad. Ella había ganado esos pocos dólares con su propio esfuerzo, y eso significaba algo para ella. ¿Cómo fue tu primer día? Difícil, pero no tan malo como pensaba. Las otras señoras que trabajaban allí me ayudaron mucho. Una de ellas, la señora Johnson, me enseñó trucos para limpiar de manera más eficiente. ¿Señora Johnson? Sí. Tiene 60 años y lleva 20 años limpiando oficinas. Ella me dijo que empezó después de que su marido la dejara con 3 niños pequeños. Ella dice que no es el trabajo que soñaba, pero que le dio independencia y dignidad. Ella suena como una mujer sabia. Ella es. Ella dijo algo que me hizo pensar mucho. Ella me dijo que hay 2 tipos de personas que terminan haciendo este trabajo. Los que están ahí porque nunca tuvieron oportunidades y los que están ahí porque arruinaron las oportunidades que sí tuvieron. Ella me preguntó en qué grupo estaba. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que tenía todas las oportunidades del mundo, una familia que me amaba, un hogar estable, una herencia y que lo arruiné todo siguiendo a un hombre inútil. ¿Qué dijo ella? Ella se rió y dijo, bueno, cariño, entonces al menos sabes exactamente por qué estás aquí. Eso te pone un paso por delante de la mayoría de la gente. Ángela se sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo en la mesa. Mamá, quiero que sepas algo. Estas últimas semanas han sido las más difíciles de mi vida, pero también las más importantes. ¿Por qué? Porque finalmente entiendo lo que realmente importa. No es dinero. No es vivir en el apartamento más lujoso. No impresiona a la gente. Es tener gente que te ama de verdad, que está ahí cuando todo se derrumba. Ángela, no. Déjame terminar.
Tienes todo el derecho a odiarme por lo que te hice. Te abandoné cuando más me necesitabas. Tomé todo lo que papá te dejó. Te traté como si fueras una molestia. Y ahora estoy aquí de nuevo esperando que me perdones y me cuides. Ya te perdoné, cariño. Pero no me he perdonado y no lo haré hasta que demuestre que realmente he cambiado, que he aprendido de mis errores. El señor Peterson me llamó a la mañana siguiente. Señora Brooks, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi completo. Podemos sacar a su hija de todas las deudas de Edward. Ya era hora. Después de semanas de ver a Angela luchar, trabajar y reflexionar sobre sus errores, finalmente había llegado el momento de mostrarle que nunca había estado sola, que siempre había tenido a alguien cuidándola en silencio. Señor Peterson, quiero que organice una reunión. Es hora de que mi hija sepa toda la verdad. El señor Peterson organizó la reunión para el viernes por la mañana en su oficina. Le dije a Angela que había concertado una cita con un abogado que podría ayudarla con sus problemas legales, pero no le expliqué los detalles. Ella aceptó venir, aunque estaba nerviosa por el costo de la consulta. Mamá, no tengo dinero para pagar un abogado. Apenas tengo lo suficiente para cubrir los gastos básicos. No te preocupes por eso ahora, cariño. Escuchemos simplemente lo que tiene que decir. Llegamos a la oficina del señor Peterson a tiempo. Angela se había vestido con su mejor ropa, que ahora le quedaba un poco grande en su cuerpo más delgado. Estaba nerviosa, haciendo sonar las manos, esperando otra mala noticia en su interminable lista de problemas. El señor Peterson nos recibió con su habitual sonrisa profesional. Señora Brooks, señorita Brooks, gracias por venir. Gracias por vernos, respondió Angela. Aunque debo advertirle que mi situación financiera es muy complicada y probablemente no pueda afrontar tarifas elevadas. Eso es exactamente de lo que vamos a hablar, dijo el señor Peterson, intercambiando una mirada conmigo. Pero primero, necesito que revises estos documentos. El señor Peterson le entregó a Angela una carpeta gruesa. Lo abrió y comenzó a leer, su expresión cambiando gradualmente de confusión a sorpresa. No entiendo. Estos documentos dicen que Edward falsificó mi firma, que hay evidencia de fraude, que no soy responsable de las deudas. Así es. Hemos estado investigando su caso durante las últimas semanas. Encontramos suficiente evidencia para demostrar que usted fue víctima de fraude de identidad. ¿Pero cómo es eso posible? ¿Quién pagó esta investigación? No tengo dinero para esto. El señor Peterson me miró. Fue mi momento. Angela, hay algo que necesito decirte. ¿Qué, mamá? Respiré profundamente. Después de semanas de actuar, finalmente iba a revelar la verdad. Tu padre me dejó más de lo que sabías. Mucho más. ¿Qué quiere decir, señor Peterson? Muéstrale los otros documentos. El señor Peterson sacó una segunda carpeta y se la entregó a Angela. Esta vez, los documentos eran las escrituras de propiedad, los extractos bancarios, los certificados de inversión, toda la fortuna que Robert había construido en secreto. Angela leyó en silencio durante varios minutos. Su rostro pasó por una gama completa de emociones. Confusión, incredulidad, conmoción y, finalmente, comprensión. Mamá, aquí dice que eres la dueña del edificio donde viví. Sí. Y que tienes otras propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Sí. Esto significa que cuando vendí la casa de la playa, era mi casa y la venta fue fraudulenta. Ya lo recuperé. Angela miró los papeles, tratando de procesar la información. ¿Hace cuánto tiempo que sabes esto? Desde el día que me llamaste desde el consultorio del médico, ¿sabías todo esto cuando regresé de Europa pidiendo ayuda? Sí. ¿Sabías que podías resolver todos mis problemas cuando me veías llorar todas las noches? Sí. Hubo un silencio largo y tenso. Angela cerró las carpetas y me miró directamente a los ojos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir cuando podías haberme ayudado? Esta era la pregunta que había estado esperando durante semanas. Porque necesitabas aprender algo que no podías aprender de otra manera. ¿Qué?
Necesitabas aprender el valor de las cosas que habías perdido. El valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad. Cuando me abandonaste no fue solo dinero lo que me quitaste. Era dignidad. Fue amor. Fue confianza. Ángela empezó a llorar, pero no eran lágrimas de autocompasión como las que había derramado durante estas semanas. Eran lágrimas de profunda comprensión. Te abandoné cuando más me necesitabas. Sí, te traté como basura. Sí. Y aún así me salvaste. Sí, pero no de la forma que esperabas. No te salvé dándote dinero para que siguieras cometiendo los mismos errores. Te salvé dejándote tocar fondo para que aprendieras a salvarte a ti mismo. El señor Peterson intervino discretamente. Señorita Brooks, su madre ha pagado todos los gastos legales para liberarla de las deudas de Edward. También ha recuperado todas las propiedades que fueron vendidas de forma fraudulenta. Estás completamente libre de problemas legales. Y el trabajo de limpieza que conseguí. Puedes dejarlo si quieres, dije. Pero espero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese trabajo te está enseñando algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. Te está enseñando el valor de tu propio esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de valorar cada dólar que ganas. Ángela se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no había visto en años. No era la mirada de una hija que necesita a su madre, sino la mirada de una mujer adulta que respeta a otra mujer. ¿Me perdonas, mamá? Te perdoné hace mucho tiempo, cariño. La pregunta es, ¿puedes perdonarte a ti mismo? No sé si puedo. Hice cosas imperdonables. La gente comete errores, Ángela. Lo importante es lo que hacemos después de reconocer esos errores. El señor Peterson nos dejó solos en su oficina por unos minutos. Ángela y yo nos sentamos en silencio, procesando todo lo que había sucedido. Mamá, quiero que sepas algo. Incluso si no tuvieras todo ese dinero, incluso si realmente fueras la viuda pobre que pensé que eras, habría aprendido la misma lección. ¿Qué lección? Que no hay nada más valioso que tener a alguien que te ame incondicionalmente. Durante estas últimas semanas, lo único que me mantuvo cuerdo fue saber que tenía un hogar contigo. Que por mucho que hubiera arruinado mi vida, tú seguías siendo mi madre. Eso nunca cambiará, Ángela. Lo sé. Pero también sé que nunca más podré dar por sentado ese amor. Tengo que ganármelo cada día con respeto, con agradecimiento, con acciones, no solo con palabras. Salimos de la oficina del señor Peterson con una relación completamente nueva. Ya no éramos madre e hija unidas por la sangre y la costumbre. Éramos dos mujeres adultas que nos habíamos elegido la una a la otra después de pasar por la prueba más difícil imaginable. Las siguientes semanas fueron de reconstrucción, pero no del tipo que Ángela esperaba. Aunque ahora sabía que tenía recursos suficientes para resolver todos sus problemas, decidió conservar su trabajo de limpieza nocturna. Mamá, necesito terminar lo que empecé, me dijo una tarde mientras se preparaba para ir a trabajar. No puedo simplemente volver a una vida cómoda como si nada hubiera pasado. ¿Estás seguro? No tienes que castigarte para siempre. No es un castigo. Es una forma de recordar quién fui y quién quiero ser ahora. La vi ponerse el uniforme de trabajo, algo impensable hace unos meses cuando vivía en el condominio de lujo con Edward. Pero había algo diferente en su postura, en su forma de moverse. Ella ya no era la mujer rota que había llegado llorando a mi puerta. Ella era alguien que había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Aurora vino a visitarme esa tarde, como lo había hecho cada pocos días desde que Ángela había regresado. Antonia, hay algunos rumores muy extraños circulando por el vecindario. ¿Qué tipo de rumores? La gente dice que no eres tan pobre como todos pensábamos. Alguien vio a Ángela saliendo de una elegante oficina de abogados en el centro de la ciudad y luego la vieron pagando todas sus deudas en el banco. La gente habla mucho, Aurora. Sí, pero también dicen que recuperaste tu casa de la playa y que de alguna manera lograste resolver todos los problemas legales de Ángela. Eso cuesta mucho dinero. Antonia. Aurora me conocía demasiado bien como para engañarla por mucho tiempo. ¿Qué quieres saber exactamente?
Quiero saber si mi amiga de 40 años me ha estado mintiendo sobre su situación. Me serví una taza de té y me senté frente a ella. Era hora de ser honesto con alguien más. Robert me dejó más de lo que nadie sabía. Aurora mucho más. ¿Cuánto más? Suficiente para que Angela y yo nunca más tengamos que preocuparnos por el dinero. Aurora se quedó en silencio por un momento, procesando la información. ¿Y por qué fingiste ser pobre todos estos meses? ¿Porque necesitaba que Angela aprendiera algo que no podía aprender de otra manera? Le conté toda la historia. La cruel llamada telefónica de Angela, mi plan de venganza silenciosa, las semanas viéndola tocar fondo y, finalmente, la revelación en la oficina del señor Peterson. Antonia, eso es brillante y terrible a la vez. Horrible. Sí, porque dejaste sufrir a tu propia hija cuando podías haberla ayudado inmediatamente. Pero también es brillante porque entiendo por qué lo hiciste. ¿Tú haces? Sí. Ángela necesitaba aprender el valor de aquello que había perdido. Si simplemente le hubieras dado dinero para solucionar sus problemas, habría aprendido que siempre hay alguien que la rescatará de las consecuencias de sus malas decisiones. Exactamente. Pero Antonia, ¿no te dolió verla sufrir cada día? Cada noche la veía llorar. Cada mañana la veía levantarse para ir a trabajar cansada y derrotada. Pero sabía que si la rescataba demasiado pronto, no habría aprendido la lección completa. ¿Y crees que lo aprendió? Mira por ti mismo. Ángela sabe que ahora tiene acceso a suficiente dinero para vivir cómodamente, pero decidió conservar su trabajo. Ella sabe que puede mudarse a un lugar mejor, pero decidió quedarse aquí conmigo. Ella sabe que no tiene que preocuparse por las deudas, pero está usando sus propios ahorros para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Ella está ayudando a otras mujeres. Sí, se hizo amiga de las mujeres con las que trabaja y está usando parte del dinero que ganó limpiando oficinas para ayudar a una compañera de trabajo que tiene problemas para pagar la guardería de su hijo. Aurora sonrió. Esa no es la Ángela que se fue a Europa. No, no lo es. Esta Ángela entiende que el dinero es una herramienta, no un objetivo. Ella entiende que la dignidad viene del trabajo y del respeto, no de las posesiones materiales. Esa noche, cuando Ángela regresó del trabajo, me encontró leyendo en la sala de estar. Mamá, tengo que decirte algo. Hoy, la señora Johnson me preguntó si yo era la hija de la señora rica de la zona norte de la ciudad. ¿Qué le dijiste? Dije que sí. Que tenga suficiente dinero para que yo no tenga que trabajar. ¿Y sabéis qué me preguntó después? Lo que ella me preguntó fue por qué seguía trabajando. Entonces le expliqué que era porque necesitaba demostrarme a mí mismo que podía valerme por mí mismo. ¿Y qué dijo? Ella se rió y dijo, cariño, esa es la diferencia entre ser rico y actuar como rico. Tu mamá te enseñó cómo ser verdaderamente rico. La señora Johnson es muy sabia. Ella es. Y me hizo entender algo importante. No se trata del dinero que tienes, sino de cómo lo usas y cómo te relacionas con él. Ángela se sentó conmigo en el sofá. Mamá, quiero que sepas que he tomado una decisión. Voy a seguir viviendo aquí contigo, pero no como una hija que ha regresado a casa de sus padres. Quiero quedarme aquí como una mujer adulta que elige compartir su vida con su madre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo voy a pagar mi parte de los gastos. Voy a contribuir al mantenimiento de la casa y voy a tratar esta relación como una sociedad entre dos mujeres independientes que se aman y se respetan. Ángela, no es necesario. Sí. Mamá, necesito que nuestra relación sea diferente a lo que era antes. Antes era una hija que daba por sentado el amor y el cuidado de su madre. Ahora quiero ser una mujer adulta que valora y cuida la relación más importante de su vida. ¿Y tu trabajo? Voy a seguir trabajando, pero no necesariamente limpiando oficinas para siempre. Quiero volver a la escuela. Quiero prepararme para hacer algo más significativo con mi vida. Pero quiero hacerlo paso a paso, aprovechando cada oportunidad. ¿Tienes alguna idea de lo que quieres estudiar? Sí, quiero estudiar trabajo social.
Estas últimas semanas me han enseñado cuántas personas están pasando por situaciones difíciles sin tener a nadie que las apoye. Quiero utilizar los recursos que tenemos para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Fue perfecto. Ángela no solo había aprendido a valorar lo que tenía, sino que había encontrado una manera de utilizar su experiencia para algo constructivo. ¿Y qué pasa con Edward? El señor Peterson me dijo que lo arrestaron en Francia por el matrimonio fraudulento. Lo van a deportar pronto, pero honestamente, mamá, ya no me importa. Esa parte de mi vida ya terminó. ¿No sientes ningún resentimiento? No. Edward me hizo un favor sin siquiera saberlo. Si él no me hubiera abandonado y traicionado, nunca habría tocado fondo. Y si nunca hubiera tocado fondo, nunca habría aprendido a valorar verdaderamente lo que tengo. Esa noche, por primera vez en meses, me fui a la cama completamente en paz. Mi plan había funcionado perfectamente. Ángela no solo había aprendido las lecciones que necesitaba aprender, sino que había emergido de la experiencia como una persona más fuerte, más sabia y más compasiva. Robert habría estado muy orgulloso. 6 meses después, nuestra vida había encontrado un nuevo equilibrio que ninguno de los dos podría haber imaginado antes. Ángela terminó sus estudios de trabajo social con excelentes calificaciones y decidí utilizar algunos de mis recursos para establecer una fundación para ayudar a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abandono financiero. Mamá, llegó la carta de la universidad, dijo Ángela una mañana, entrando a la cocina con un sobre en las manos. Me aceptaron en el programa de maestría. Empiezo el próximo semestre. Pero mamá, quiero que sepas que lo voy a pagar con mis propios ahorros. He estado ahorrando dinero de mi trabajo en la ciudad. El salario no es alto, pero ella ha aprendido a vivir con lo esencial y a valorar cada dólar que gana. ¿Estás seguro? Podemos costear fácilmente el programa de maestría. Lo sé, pero necesito hacerlo por mi cuenta. Es parte de lo que soy ahora. Aurora vino a visitarnos esa tarde, como lo había hecho todos los viernes durante los últimos meses. Se había convertido en confidente de ambos y observaba nuestra transformación con fascinación. Antonia, tengo que confesar algo, dijo, sirviéndose una segunda taza de té. Al principio pensé que eras muy cruel con Ángela. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que fuiste la madre más sabia que he conocido. Mira a tu hija. En serio, mírala. Era verdad. La Ángela que estaba en la sala estudiando para sus exámenes era completamente diferente a la que se había ido a Europa meses atrás. Esta Ángela tenía una serenidad que venía de dentro, una confianza que se basaba en sus propios logros, no en posesiones materiales. ¿Sabías que ayer vi a Ángela en el supermercado comprando verduras para una familia a la que ayuda a través de su trabajo? Ella no me lo había dicho. Y cuando le pregunté por qué usaba su propio dinero en lugar del presupuesto del gobierno, me dijo que algunas cosas no se pueden medir en los presupuestos oficiales. Esa noche, Ángela y yo cenamos en el porche, algo que se había convertido en una tradición. Era nuestro momento de hablar sobre el día, planificar el futuro y simplemente disfrutar de la compañía del otro. Mamá, hoy recibí una carta muy extraña, dijo mientras cortaba su ensalada. ¿De quién? ¿De Edward? Mis músculos se tensaron. ¿Eduardo? ¿Te escribió? ¿De dónde? Desde la prisión en Francia. Al parecer fue condenado a 2 años de cárcel por fraude matrimonial. En la carta dice que se arrepiente de todo lo que hizo y quiere pedirme perdón. ¿Y tú cómo te sientes al respecto? Honestamente no siento nada. Sin ira, sin tristeza, sin deseo de venganza. Es como si esa parte de mi vida hubiera sucedido hace décadas, no hace meses. ¿Vas a responderme? No. No porque lo odie, sino porque no hay nada que decir. Aquella Ángela que se casó con él ya no existe. Esta Ángela no tiene nada que hablar con él. Me impresionó la madurez de su voz. La mujer sentada frente a mí había desarrollado una fuerza interior que provenía de haber tocado fondo y haberse levantado por sí sola. ¿Sabes qué me enseñó toda esta experiencia, mamá? ¿Qué? Que el verdadero amor no es el que te dice lo que quieres oír. El amor verdadero es el que te enseña lo que necesitas aprender, incluso cuando duele.
Es una lección difícil de aprender, pero es necesaria. Edward me dijo lo que quería oír. Me hizo sentir especial. Me convenció de que merecía una vida de lujo sin esfuerzo. Me enseñaste que la verdadera riqueza proviene del trabajo duro, el respeto y las relaciones genuinas. Esa noche, después de que Angela fue a su habitación a estudiar, me senté sola en el porche, mirando las estrellas y pensando en Robert. Le había prometido que cuidaría de nuestra hija y finalmente sentí que había cumplido esa promesa de la manera correcta. No la había cuidado dándole dinero cuando lo necesitaba. Yo la había cuidado enseñándole a cuidarse a sí misma. No la había salvado resolviendo sus problemas. La había salvado al permitirle aprender a resolverlos por sí sola. El día siguiente era domingo y habíamos planeado visitar juntos la casa de la playa por primera vez desde que la había recuperado. Angela no había querido ir antes, dijo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. ¿Estás listo?, le pregunté mientras subíamos al camión. Creo que sí. El viaje fue silencioso pero cómodo. Cuando llegamos, Angela se quedó parada un momento en la camioneta, mirando la casa donde habíamos pasado tantos veranos en familia. Parece exactamente igual, dijo finalmente. Algunas cosas no cambian, pero otras sí. No soy la misma persona que vendió esta casa. Entramos juntos. La casa estaba limpia y ordenada, exactamente como Robert y yo la habíamos mantenido durante años. Angela caminó por cada habitación, tocando los muebles y mirando las fotos familiares que colgaban en las paredes. Mamá, quiero disculparme. Ya te disculpaste, cariño. No, quiero disculparme específicamente por esta casa. No solo para venderlo, sino para reducir todos nuestros recuerdos familiares a una transacción comercial. Está perdonado. Esta casa representa 40 años de veranos familiares, de cumpleaños, de navidades. Papá construyó ese porche con sus propias manos. Tú plantaste ese jardín. Aprendí a nadar en esa playa. Y todo lo convertí en dinero para financiar la aventura de un hombre inútil. Ella se sentó en el sofá donde Robert solía leer los domingos por la mañana. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que cuando lo vendí no sentí nada. Era solo otra propiedad. Ahora estando aquí de nuevo, puedo sentir a papá en cada rincón. Puedo oír su risa, oler su café de la mañana, ver sus gafas de lectura en la mesa. Él está aquí, Angela. Él siempre ha estado aquí. Lo sé. Y también sé que está orgulloso de cómo manejaste todo esto. Pasamos todo el día en casa cocinando juntos, limpiando y arreglando pequeños detalles. Fue como un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que ese lugar representaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos sentamos en el porche que Robert había construido, mirando el océano. Mamá, tengo una propuesta. ¿Qué es? Quiero que convirtamos esta casa en un refugio temporal para mujeres que salen de situaciones de violencia doméstica, un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen sus vidas. Fue la propuesta perfecta. A Robert le habría encantado la idea de que su casa de playa sirviera para ayudar a otras familias. Pienso que es una hermosa idea, cariño. Podemos utilizar algunos de los recursos de la fundación para mantenerla y yo puedo supervisar el programa a través de mi trabajo. ¿Estás segura de que quieres convertir nuestro santuario familiar en eso, mamá? Los mejores santuarios son los que se comparten. Papá siempre decía que una casa no es verdaderamente un hogar hasta que abre sus puertas a otras personas que necesitan amor. Él tenía razón. Robert siempre había sido generoso con nuestra casa, invitando a familiares, amigos y vecinos que necesitaban un lugar donde quedarse. Regresamos a casa esa noche con un nuevo proyecto y una relación completamente renovada. Ya no éramos madre e hija unidas por obligación o necesidad. Éramos dos mujeres que habíamos elegido conscientemente construir una vida juntas basadas en el amor, el respeto y un propósito común. Esa noche, antes de dormirme, hablé con Robert en silencio. Lo logramos, mi amor. Nuestra hija finalmente entendió lo que realmente importa. Y por primera vez desde su muerte, sentí que me respondía. Siempre supe que lo harías. Ambos son más fuertes de lo que creen. La justicia había llegado no como venganza,
sino como educación, no como castigo, sino como transformación. Y al final, ambos ganamos algo mucho más valioso que el dinero. Habíamos logrado una relación auténtica construida sobre una base sólida que ninguna crisis futura podría destruir. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad nos escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviándome un super gracias para poder seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por vuestro dulce apoyo. Estoy esperando tus comentarios sobre la historia. En la pantalla podréis ver 2 nuevas historias de vida que os recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.